Hace unas semanas, en el marco de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres dijo que el mundo está al borde del abismo, así dijo, al borde del abismo, y pidió a todos los Estados miembros su compromiso para disminuir las emisiones y alcanzar la neutralidad del carbono para el año 2050. Guterres recordó que el objetivo fijado por la comunidad científica es que la temperatura no debe aumentar más de 1.5 grados hasta finales de siglo. Para hablar de la situación del mundo y también de México respecto al cambio climático, un tema que, como usted sabe, hemos tratado de darle bastante presencia en este programa en la hora de opinar, le doy la bienvenida a dos grandes científicos, a Julia Carabias, integrante del Colegio Nacional y del Sistema Nacional de Investigadores. Julia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y José Sarucán, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Doctor, ¿cómo estás, José? Buenas noches. Bien, gracias, Leo. Qué gusto estar contigo y con Julia al mismo tiempo en este programa. Pues un enorme gusto tenerlos a los dos, que son unos expertos en esta materia, en este tema tan importante, tan conspicuamente ignorado por parte de nuestro gobierno, hay que decirlo. Julia, ¿cómo ves esta declaración del secretario de la ONU de que estamos al borde de un abismo? Bueno, yo creo que fue una declaración muy importante por varias razones. Primero fue en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde participaron prácticamente todos los jefes de Estado. Él colocó el tema del cambio climático, pero además el tema de la pérdida de la biodiversidad. Él habló, además de que estamos al borde del abismo, comentó que estamos en una emergencia global y que no tenemos tiempo que perder. Que lo que no se haga en esta década va a significar un impacto muy profundo, muy fuerte, sobre todo para los jóvenes, para la niñez actual y para las futuras generaciones que vienen. Esto obligó a que todos los jefes de Estado prácticamente, hubo sus excepciones, tuvieran un compromiso, un comentario al menos de reforzar la idea de que están en la línea de enfrentar, mitigar, adaptarse al cambio climático. No obstante, lo que nos ocurre ahora es que con la suma de todos los compromisos que han establecido los países, lo que se llama las contribuciones voluntarias nacionales, que es cuánto estamos dispuestos cada país a mitigar, es decir, a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan en cada uno de nuestros países. Si sumamos toda esa contribución, no estamos resolviendo el tema que los científicos del panel intergubernamental de cambio climático están poniendo como el umbral que no debemos rebasar. Es decir, no podemos rebasar los 450 partes por millón de dióxido de carbono equivalente, porque de lo contrario estaremos excediendo la temperatura en umbrales en los cuales la especie humana y el resto de las especies que existen en el planeta estaremos en serios problemas. Es por ello que se requiere un esfuerzo mucho mayor y esperamos que la conferencia que viene de Glasgow sea allí un empuje para que estos compromisos se aceleren y en esta década logremos llegar a esos objetivos que planteamos en los acuerdos de París. Doctor, si me permite tutearle, porque con Julia sí la tuteo, entonces no sé si haya problema. Lo habíamos hecho antes también, Leo. José, ¿tú cómo ves el tema de estamos al borde de un abismo, como dice Guterres? Yo creo que apenas se está subrayando la severidad del problema en el que estamos. Que además, sin disminuir un ápice, la importancia del calentamiento global y los efectos del calentamiento de la atmósfera y los efectos que esto tiene sobre muchas cuestiones climáticas, de capacidades de producción agrícola, de enfermedades, de fenómenos meteorológicos
con costos enormes. Tenemos el otro componente del cambio ambiental global, no nada más climático, sino cambio ambiental en el sentido más amplio posible, que es el de la pérdida de los ecosistemas. El hecho de que estemos viéndonos de esta manera por medios electrónicos y no en vivo, digamos, Sí. en presencia en el estudio, es justamente una muestra del deterioro que hemos infligido a todos los ecosistemas al destruirlos, fragmentarlos, dañarlos muy severamente, lo cual genera un cambio en la estructura, en la composición del ecosistema. Para mucha gente, las selvas son como si fuera el bosque de Chapultepec, puros árboles. Y no es cierto, el bosque de Chapultepec sí son puros árboles, más los animales que están en las jaulas o en los espacios en los ecosistemas. Es un conjunto de especies, árboles, microorganismos, especies animales de diferentes grupos que constituyen un todo. Y ese todo se daña, se modifica, se pierde y hay cambios muy fuertes que conllevan normalmente la abundancia, el crecimiento de poblaciones de grupos de animales, de vertebrados, como son los roedores, por ejemplo, que son espléndidos recipientes de todos los patógenos que nos afectan. No es nuevo, eso ha ocurrido desde las plagas, la plaga bubónica y demás, en donde los bosques europeos pues, se cortaban para leña, para calentarse, para construir, y cuando llegaban a un punto, bueno, pues tenían a las ratas que llegaban y se infectaban a las poblaciones, las pulgas transmitían Yersinia pestis y sape, una epidemia con costos enormes. Para acabar de ilustrar esto, lo que estamos viviendo ahora son los resultados de la depauperación de una nación que, comparada con la que tiene junto, estoy hablando de Haití y la República Dominicana, ha generado en su sociedad la enorme incapacidad de poder reponerse a toda una serie de fenómenos, desde terremotos, ciclones, etcétera, y podemos ver el contraste que hay entre un país que ha perdido prácticamente toda su biodiversidad y el otro que la mantiene de manera razonablemente completa. La capacidad de rebote, por decir, la resiliencia de la República Dominicana comparada con Haití, es notable. No tengo que entrar en detalles. Yo creo que esto lo estamos viviendo ahora. Este es un experimento que se llevó a cabo impensadamente hace mucho tiempo y que ahora estamos viendo los resultados. Esos son los dos elementos de cambio ambiental y yo creo que ambos se interactúan porque el cambio climático genera pérdida de biodiversidad, la pérdida de biodiversidad por la extinción de selvas y bosques genera emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces hay aquí una retroalimentación entre ambos, de tal manera que si nada más nos dedicamos a tratar de arreglar lo del cambio climático, que es en sí enormemente complicado, no vamos a poder arreglar las situaciones que permiten la vida como la conocemos, nosotros incluidos en este planeta. Interesante. Julia, desde luego yo entiendo que en la comunidad científica hay prácticamente un consenso del tamaño del problema, pero aquí el tema, Julia, es pues convencer a las naciones, a los países de hacer pues una acción colectiva entre todos para resolver el tema. No está nada fácil, Julia. No, claro que no está nada fácil, pero no nos queda de otra, porque además, si no lo hacemos, va a ser mucho más difícil. Claro que tenemos que invertir, hay que invertir recursos económicos, humanos, pero si no lo hacemos, está clarísimo y está demostrado que esto le va a resultar mucho más difícil a la humanidad.
porque los fenómenos hidrometeorológicos extremos van a ser más frecuentes, más intensos, más abundantes. Ya sabemos que eso genera desastres causados por estos fenómenos climáticos. Esto se le afecta profundamente a la gente, la pérdida de vidas humanas, la pérdida de la infraestructura. A su vez, lo que está explicando con mucho detalle el doctor Sarukhan de esta zoonosis, cuando estamos eliminando los ecosistemas naturales y estamos teniendo una mala relación con la flora y con la fauna, y nos brincan muchos de estos microorganismos que cuando entran al organismo humano se convierten en patógenos. Eso cuesta una barbaridad también, atender el problema de la salud. Entonces tenemos que entrarle a prevenir lo más posible, y prevenir implica reducir los gases de efecto invernadero y proteger los ecosistemas naturales, tener una forma completamente distinta del uso que hacemos de la flora y de la fauna. Uno de los factores que el doctor Sarukhan explicó es que el cambio climático está vinculado con la pérdida de los ecosistemas y por lo tanto con la pérdida de la biodiversidad. Y ese factor que causa esa pérdida es un problema fundamentalmente del cambio de uso de suelo para las actividades agrícolas y pecuarias. La ganadería en el mundo está acabando con los ecosistemas naturales, y esa ganadería es parte de nuestros hábitos de consumo, en donde fundamentalmente la población urbana es la que estamos demandando más productos animales cárnicos, y esos hábitos que nosotros tenemos están generando estos cambios de uso de suelo para la producción de alimentos de una capa, además de la población, que tiene el acceso a esa proteína animal, que tampoco es parejo para todos. Entonces, un cambio en los hábitos de consumo, menor consumo de la proteína animal, en la protección de nuestros ecosistemas naturales, el tema de la reducción de los gases de efecto invernadero por la vía de dejar de depender de los hidrocarburos, entrar en una economía descarbonizada, que es lo que se llama, que podamos seguir creciendo en términos económicos, pero no utilizando más y más recursos naturales, ni agua, ni hidrocarburos, ni materias primas, minerales, y para eso la lógica de una economía circular, que lo que ya está moviéndose en la economía y en los productos, entren nuevamente a ser parte de la materia prima. Es que es mucho más allá que reciclar simplemente, o reusar. Es todo un proceso de reencadenar. Entonces, con vidas adecuadas, dignas, que la gente desee, es completamente compatible en poder conservar la naturaleza y poder disminuir la generación de gases de efecto invernadero. Va a costar mucho más si no lo hacemos. Bueno, permítanme hacer una brevísima pausa. Regresamos con Julia Carabias y José Sarukhan para continuar con este análisis del cambio climático. Regresamos. Déjame preguntarles, comenzando contigo, José, ¿cómo va a llegar México a la próxima reunión de Glasgow de cambio climático? Bueno, yo espero que llegue con una apertura y con una mente amplia de realmente... estas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, es decir, de tomar el camino de incrementar la generación de electricidad, de energía, con los medios que son los más apropiados en las circunstancias en las que estamos viviendo en el planeta, y que son la de alejarse lo más rápido que se pueda, dependiendo de las circunstancias de cada lugar y cada país, del uso de los combustibles fósiles, y propiciar el desarrollo de energías generadas de manera natural, digamos con energía solar, con viento, con la misma energía hidroeléctrica que se puede generar, y realmente abastecer esto de la mejor forma. Yo creo que no hay otro camino a hacerlo. Lo que veo, y voy a entrar un poco a un escenario del mundo feliz de Aldous Huxley, perdón, pero en el que
finalmente las condiciones son tales que unos cuantos países, unas cuantas sociedades rigen al mundo. Hay una serie de países parias, digamos, ¿no? Sí. Que no han podido hacer las cosas, que dependen de estos otros países fuertes. Y yo creo que la forma de evitar llegar a eso, y no me voy a meter más detalle de lo que Huxley preconizaba que podía ocurrir en un mundo de esa naturaleza, es que cada país, en su medida, haga todos los esfuerzos posibles para demostrar que está metido en el compromiso de cambiar esta situación y de poder avanzar en este camino, con todas las ventajas que Julia ya mencionó, que son el uso de tecnologías y de energías que generan cambios, que generan chambas, que generan trabajo para la gente. No es nada más una cuestión de amarrarse a los árboles, como dirían algunos, ¿no? En este sentido, de ninguna manera, al contrario. Claro. Y México tiene capacidades para hacer esto en varias áreas. Y además, yo lo he comentado mucho, la aplicación de varias de estas tecnologías de generación de energía al nivel doméstico, que es la parte más importante, porque ahí es donde la gente se da cuenta de la enorme ventaja económica en su economía personal, familiar, de poder usar estos mecanismos de producción de electricidad, de producción de agua caliente con una gran disminución del uso de gas y cosas de este tipo que realmente tienen un efecto importantísimo, Leo, y es el influir en el comportamiento personal de la gente, porque finalmente lo que estamos viviendo es un problema de comportamiento humano que hay que cambiar. Sí. Y la mejor manera de cambiarlo creo que es con el convencimiento concreto de las ventajas que esto tiene para los individuos, para sus familias, para las comunidades, para los países. Julia, me queda un minuto. Yo te preguntaría, yo creo que no veo el gobierno del presidente López Obrador, que sea una prioridad este tema del cambio, del combate al cambio climático. No sé cómo la ves tú. Pues yo lamentablemente coincido, Leo. Esto no es una prioridad el cambio climático en la agenda de la más alta prioridad en este gobierno. Sí. Tampoco lo es el tema de la conservación de los ecosistemas naturales. Sí. Por un lado, estamos con una discusión de una reforma energética que no está alineada al tema del cambio climático. Sí. Por el otro lado, tenemos recortes presupuestales en el área ambiental, aunque hay un pequeño aumento, es un aumento que se está yendo a una cosa correcta, que es el agua potable. Sí. Pero ese no es el aumento para medio ambiente. Necesitamos evitar que siga bajando la inversión pública en lo que tiene que ver con la prevención de la deforestación. Los programas de áreas protegidas, de pago por servicios ambientales, de manejo forestal sustentable, etcétera, están en su mínima expresión y necesitamos fortalecer presupuesto, instituciones, la CONAVIO, por supuesto, y tener, levantar la importancia en la agenda nacional del tema ambiental, que no lo estamos viendo. Pues les agradezco mucho, Julia, José, es un privilegio poder platicar con dos científicos como son ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Leo. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana viernes, edición de fin de semana con Lucero Calderón y José Antonio Valdés. Voy a recorrer la filmografía de uno de los más grandes directores del cine mundial, me refiero a Ridley Scott. No se lo pierda, aquí nos vemos.